Buenas noches, queridos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de Ezequiel. Para empezar entonaremos el canto lema, Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Buenas noches, mi hermanita Elena, bienvenidos todos una vez más. Bueno, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y vamos a inclinar nuestras cabecitas donde quiera que estemos. Amantísimo Padre, nuestro buen Dios, gracias por tus múltiples bendiciones, gracias porque estamos aquí escuchando esta transmisión, gracias porque estamos aquí para recibir tu palabra. Te pedimos en este momento que nos des tu Santo Espíritu para que todo lo que escuchemos el día de hoy, lo que leamos, quede grabada en nuestras mentes, que es muy importante, ya que con esto vamos a estar apercibidos para las pruebas que se vengan, para los eventos que vengan, y estar atentos y bien listos para cualquier cosa. Gracias, mi Señor, una vez más por haber cuidado a todos mis hermanos y amigos que han estado enfermos, porque están recuperando su salud, porque quizás han tenido problemas económicos y tú siempre les has provisto de lo que necesitan. Gracias por ayudarnos a encontrar la salida.
porque siempre nos muestras tu mano poderosa en todo lo que hacemos y lo que siempre está en nuestro paso. Mi Señor, síguenos protegiendo a todos los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los mayorcitos. Cuídalos donde quiera que estén, cuídalos su salud, que no les falte el alimento, y que este alimento espiritual que se va a tener en esta noche, que sea de mucho agrado y que quede grabado, por favor, mi Señor, en todo, porque ha sido para honra y gloria tuya. Gracias una vez más, y te pedimos que por favor también pongas tu Santo Espíritu sobre mi esposo para que él también pueda dar el mensaje en el momento. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora damos paso al hermano Mauricio, que va a tener el estudio de Ezequiel capítulo 4. Buenas noches mis hermanos, buenas noches con todos, buenas noches mi hermanita Elena. Estoy contento nuevamente de estar aquí con ustedes. Sí se me escucha bien, ¿no? ¿Verdad? Hemos tenido pruebas, pero gracias a Dios hemos estado aquí y pues bueno, ustedes se dan cuenta que ahora podemos no gritar, sino ahora ya podemos escucharnos, ¿no? ¿Verdad? Ustedes me pueden escuchar bien. Miren, vamos a... hemos llegado hasta el capítulo 3 de Ezequiel. Vamos a abrir la Biblia y vamos a ubicarnos en el libro de Ezequiel, nuestro libro texto, Ezequiel capítulo número 4. Ezequiel capítulo número 4. ¿Sí? Y quiero que me entiendan un pequeño detalle. ¿Sí? Si ustedes recordarán, Ezequiel 3, ¿sí?, termina, ustedes lo ven en el versículo 26, dice: haré que se pegue la lengua al paladar y estarás mudo, y no serás para ellos un hombre que reprende, porque son casa rebelde. Pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que escucha, escucha, y el que no escucha, pues, ahí verá. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto es interesante porque algunos comentadores bíblicos a Ezequiel le llaman el profeta mudo. ¿Sí? A algunas personas, algunos comentadores le llaman a Ezequiel el profeta mudo. Pero vean, Dios está dando digamos una instrucción. Tú no vas a hablarles al pueblo para que ellos no te vean como reprendedor, como alguien que está reprendiendo, porque son casa rebelde y te pueden hacer muchas cosas, ¿ok? Así que el Señor dice: cuando yo te hable, es decir, cuando Dios dice algo, da una profecía directamente para el pueblo, ahí tú vas a hablar. Mientras tanto, tu lengua estará pegada a tu paladar. Y ahora vamos a entender un poquito más por qué. ¿Por qué se le dice el profeta mudo? Si ustedes van a leer el capítulo 4, ustedes se van a dar cuenta que Ezequiel no habla. ¿Sí? Todo lo que vamos a leer en Ezequiel, ustedes se van a dar cuenta que él hace lo que Dios le pide para que el pueblo pueda ver lo que él está haciendo. ¿Ok? Partamos desde ese punto. Entonces, cuando él tenía que reprender a alguien por algo malo que estaba haciendo, él no lo podía hacer, sino cuando directamente Dios hablaba, y entonces allí sí, él tenía que decir: así ha dicho Jehová, y él podía hablar. ¿Hasta cuándo le duró la mudez? ¿Saben hasta cuándo le duró la mudez? Hasta el capítulo 24 de Ezequiel. Ustedes pueden leerlo después, capítulo 24 o capítulo 33, cuando recién una persona le va a dar la noticia a Ezequiel de que el pueblo, la ciudad de Jerusalén, había sido conquistada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Así que todos estos capítulos, Ezequiel solamente puede hablar Ezequiel cuando Dios le dice o le da un mensaje directo para el pueblo. Allí sí puede hablar. Pero mientras tanto, él no puede reprender a nadie. ¿Entendemos el punto? Miren, por ejemplo, Jeremías. Cuando ustedes van a leer Jeremías, ustedes se dan cuenta que Jeremías
eleva una oración a Dios y le dice: Señor, tus palabras para mí son como, y él comienza a decirnos, ¿verdad? Una prosa lírica allí. Y dice: mira, todo el mundo me persigue para matarme, y etcétera, etcétera. Él da sus comentarios. Y tus palabras han sido para mí algo fuerte, algo duro de seguir. Eso dice Jeremías 20. ¿Ok? Entonces, Jeremías está hablando de acuerdo a lo que él siente. Si tú vas y lees Ezequiel, tú no te vas a encontrar con un comentario de Ezequiel. ¿Por qué? Porque él no puede, ¿qué? Hablar, no puede él decir nada que para poder reprender al pueblo. Él solamente tenía que hacer algunas cosas, ¿no, verdad? Como lo vamos a ver ahora en el capítulo 4, para que el pueblo lo entienda. Esa era la orden de Dios. Repito, hasta el capítulo 24, capítulo 33. ¿Ok? Por eso es que algunos comentadores le dicen el profeta mudo. Pero Ezequiel, si ustedes leen el libro de Ezequiel, tiene mucho que contar. Muchísimo que contar. ¿Ok? Vamos a leer capítulo 4, versículo 1. Esto solamente es un preludio. Y dice lo siguiente. Dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo debajo de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Así que la orden de Dios era tomarse un adobe. El adobe era un ladrillo. Algunas versiones le dicen ladrillo, ¿no, verdad? Así que él tenía que coger un ladrillo, ustedes se pueden imaginar, coge un ladrillo y dice, lo pone delante de él y comienza a diseñar sobre el ladrillo la ciudad de Jerusalén. ¿Entendemos hasta allí? O sea, tenía que hacer una especie de maqueta, una especie de plano de la ciudad de Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa era la orden de Dios. Así que él cogió el ladrillo y comenzó a hacer la ciudad de Jerusalén. Versículo 2. Y pondrás, dice Dios, sitio contra ella. Construirás contra ella fortaleza. Sacarás contra ella baluarte. Montarás delante de ella campamento. Y contra ella a su alrededor colocarás arietes. ¿Ok? Así que esto era una conquista que estaba queriendo representar Dios con el plano que estaba haciendo Ezequiel. Estaba representando la conquista de una ciudad. ¿Cuál era esa ciudad? Jerusalén. Mira, cuando la Biblia en profecías, cuando la Biblia te habla de Jerusalén, ¿sí? Jerusalén representa la iglesia en aplicación. ¿Ok? Representa la iglesia. Mira, vamos a ver. No me pierdas Ezequiel 4 y vámonos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Esperemos un ratito. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice lo siguiente. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. ¿Qué es el monte Sión? Dice allí. La ciudad del Dios, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Ok? ¿Qué significa cuando te hablan en profecía? Por ejemplo, te hablan de Sión, entendemos que es pueblo de Dios, la ciudad de los primogénitos, se le llama a los salvos que están inscritos en el libro de la vida. ¿Ok? Así que Jerusalén representa también la iglesia, que la iglesia, recuerden, la iglesia viene del término eclesia, que significa asamblea o grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios. ¿Ok?
Así que cuando habla la Biblia en profecía y te habla de la nueva Jerusalén, te está hablando de la nueva iglesia, del nuevo grupo, del nuevo pueblo, o sea, el pueblo remanente que sirve al Cordero, dice allí de los 144,000, a donde el Cordero va. ¿Ok? Así que esa es la ciudad de Jerusalén. Ahora miren, la palabra Jerusalén viene de dos palabras. Lo voy a escribir aquí en grande para ver si se puede ver. Jerusalén viene del término hieru y salem, perdón, al comienzo es shalem, que hieru es ciudad, significa ciudad, esto es en hebreo, y shalem, ¿no, verdad? Significa paz o bienestar. Así que la palabra Jerusalén significa ciudad de paz o ciudad de bienestar. Jerusalén. La palabra Shalem, latinizada es Salem. En Génesis aparece la palabra Salem. ¿Ok? Ustedes han escuchado que los judíos cuando saludan, ellos dicen Shalom, hermano. Shalom. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Cuando se despiden también dicen Shalom. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se están despidiendo dándoles paz. Paz, hermano, para ti. Bienestar. Eso significa Shalom. De ahí es donde viene la palabra Shalem, Jerusalén. ¿Ok? Repito, Jerusalén significa ciudad de paz o ciudad de bienestar. ¿Ok? Así que podemos entender esto, que cuando la Biblia te habla de Jerusalén, para aplicarlo directamente a nuestro tiempo, tú puedes usar el término también pueblo de Dios, iglesia. Entendemos el punto. ¿Ok? Ahora, miren, yo les voy a dar el resumen rapidito de lo que está hablando el capítulo 4 para que ustedes puedan entender algo. Si bien es cierto, Ezequiel está hablando de la conquista de la ciudad, yo quiero que ustedes sepan que Nabucodonosor, como Babilonia, hizo 3 conquistas en Jerusalén. La primera, ¿se acuerdan al principio cuando hablamos? Conquistó Jerusalén y se llevó cautivo a algunos aristócratas. Entre ellos se llevó Daniel. Daniel fue entre uno de los primeros en cautiverio. ¿Está bien? La segunda vez que nuevamente vino Nabucodonosor, la segunda vez, en cambio, conquistó Jerusalén otra vez y se llevó otro grupo de cautivos. Entre ellos iba ¿quién? Ezequiel. Pero Nabucodonosor, en los tiempos de Sennacherib, también hizo una nueva conquista y se llevó nuevamente a los últimos, y en ese tiempo mató a Sennacherib. ¿Ok? Entonces, cuando Ezequiel, muchos eruditos dicen que cuando Ezequiel se refiere a esta conquista de asedio de Jerusalén, se refiere a la tercera conquista de Nabucodonosor hacia Jerusalén. Pero hay un pequeño detalle. Yo no lo puedo colocar en esta conquista, y les voy a explicar por qué. Porque cuando entró Nabucodonosor ya era dueño de prácticamente toda Judea, porque ya había conquistado 2 veces. La tercera vez él simplemente entró con Nabuzaradán, entró allí y hizo lo que él tenía que hacer, porque hay unos detalles allí en la parte de impuestos de reyes que Sennacherib no quiso, y quiso apoyarse con Egipto y etcétera, etcétera. Pero él entró. La cuestión es que él entró a la conquista de Jerusalén, pero no hubo tremenda situación como la que está comentando Ezequiel. Si tú te das cuenta, el versículo 2, capítulo 4 dice: y pondrás sitio contra ella, construirás en ella una fortaleza, sacarás contra ella baluarte, montarás delante de ella campamento, y contra ella a su alrededor colocarás arietes. Los arietes son esos troncos grandotes, esos troncos largos, en donde en las puntas, en los extremos, ponían como una punta de hierro, de metal, en ambos lados. Eso era un ariete. ¿Para qué servía un ariete? Para que los soldados iban con todo, con ese tronco, para romper las puertas. ¿Sí?
no sé si me ubican esos arietes. Iban con esos troncos entre algunos soldados y lo empujaban para romper la puerta y de esa forma abrir la puerta de la ciudad. Las fortalezas, en cambio, eran torres. Miren, vamos a ver que en una conquista sí se usan torres. Vamos a ver el libro, déjenme ver, Segunda de Reyes. Vámonos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 25, no me pierdan Ezequiel. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció en el 9º año de su reinado, el día 10 del mes 10º, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén. La sitió y levantó torres alrededor de ella. Y cuando te dice torres, te está hablando de fortalezas, ¿ok? Por eso es que en Ezequiel 4 te habla de fortalezas. La mayoría de conquistas siempre eran con arietes. ¿Se acuerdan los arietes? Los troncos para romper las puertas. Y también ellos usaban los baluartes o las fortalezas, que eran torres grandes, para poder allí subirse y poder trepar los muros de las ciudades a las cuales ellos iban a conquistar. ¿Ok? Este asedio de Nabucodonosor duró aproximadamente 1.5 a 2 años. Hay algunos eruditos que no se ponen de acuerdo, ¿no, verdad? Entre si era 1.5 o 2 años. Así que era un tiempo largo, 1.5, 2 años. ¿Ok? ¿Por qué les digo que no puede ser esta conquista? A pesar de que cuando Dios habla de una conquista, acuérdense lo que habla Mateo 24. Jesús habla en Mateo 24 acerca de cuando venga la abominación desoladora. Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero si ustedes revisan todo el capítulo 24, hay muchas señales que indican que también se va a aplicar, ¿no, verdad?, al final del tiempo. Miren, para mí esta profecía de Ezequiel 4 también tiene que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y tiene que ver también con la destrucción de la iglesia Jerusalén al final del tiempo. Y recuerda que Jerusalén representa al pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir para poder entender un poco mejor esto. ¿Ok? Dice allí, y pondrás sitio contra ella, construirás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte, montarás delante de ella campamento y contra ella a su alrededor colocarás arietes. Versículo 3. Toma, dice el Señor, también una plancha de hierro. ¿Sí? Repito, el Señor dice, toma también, Ezequiel, una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Nota lo que dice allí. Es una señal para la casa de Israel. Es una señal. Y miren, me llama la atención que Dios le dice, ponle un muro de hierro. A ver, cuando hablamos de hierro, ustedes recuerdan que Daniel, adentro en el palacio, Nabucodonosor tuvo un sueño de una imagen. ¿Se recuerdan ustedes? De una imagen, una estatua. Y esa estatua, ¿no, verdad?, tenía cabeza, ¿no, verdad?, una estatua toda formada, y que de repente llegaba una piedra cortada, dice, desde el cielo, y caía sobre los pies, y la estatua se desbarataba todita. ¿Recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes a quién representaba la cabeza? Miren, esto que les estoy diciendo, esto está en Daniel 2 en adelante. Daniel 2 en adelante, ahí está el sueño que tuvo Nabucodonosor y que él estaba perturbado y se había olvidado del sueño, no se acordaba, y que iba a matar, quería que los adivinos, los sabios le dijeran qué era lo que había visto. Entonces las personas querían interpretar, pero no querían decirle cuál era el sueño. Así que el único que pudo hacer eso era Daniel.
¿Ok? Así que Daniel le dijo, mira, tú has visto esto, ¿no, verdad? Y esto significa esto. Y entonces le dijo, mira, la cabeza de esa imagen que tú vistes, la cabeza representa a Babilonia. Eres tú, rey. Así le dijo Daniel, eres tú. ¿Y la cabeza de qué material era? Era de oro. Representa a Babilonia. Luego venía, ¿qué cosa? La parte de los pechos para abajo, para acá abajo. ¿Sí? ¿Cuál era el siguiente imperio? Dice Daniel, es un imperio que no va a ser tan grande como tú, va a ser menor en calidad, pero va a ser fuerte porque cuando tú ya se termine el reino de Babilonia, viene un reino que era el reino medo-persa. ¿Qué material era el reino medo-persa? Era de plata, ¿está bien? Sí. Todo eso estaba, repito, todo eso está en Daniel 2, para que ustedes lo puedan ver. Luego venía la parte de las caderas. ¿Cuál era la parte de las caderas? ¿De qué material? Venía de bronce. ¿Está bien? ¿Y a quién representaba ese imperio? Al imperio griego. Al imperio griego. Luego venía la parte de las piernas hacia abajo. ¿A quién representaba? Al imperio romano. Ahora, ¿qué material eran las piernas o de qué material estaba representado el imperio romano? Estaba representado con el hierro. Miren, y el Señor dice aquí, toma, recuerda que Ezequiel estaba haciendo una maqueta. Y en esa maqueta Dios le dice, mira, haz la ciudad, ponle baluarte, ponle fortaleza, ponle arietes, ¿no, verdad? Ponle campamento, como tú la estás sitiando, pero también ponle, dice, una plancha de hierro para que la sitie también. Oiga, y cuando ya habla de hierro, entonces me está hablando de qué? Me está hablando de un imperio, me está hablando de Roma. Mira, hay mucha interpretación y es interesante esto. Porque también aquí en este punto, si no estuviera la plancha de hierro, podría ser cualquier otra conquista. Pero hay que ver un punto importante en esto. ¿Cuántas veces Jerusalén ha sido destruido con tremenda hazaña? Mira, por ejemplo, cuando estuvo Babilonia, que lo conquistó fue Babilonia. Cuando llegó Medo-Persia, el rey Ciro lo que hizo fue darles permiso para que vayan a reconstruir Jerusalén, para que vayan a reconstruir el templo. Cuando llegaron los griegos nunca sitiaron Jerusalén, porque era todo el imperio, ellos querían todo el imperio, todo el paquete venía dentro de todo el territorio, venía Jerusalén dentro del paquete, así que hubo guerras. Las guerras macedónicas. Entonces hubo tremenda guerra y entró Alejandro Magno, el imperio griego. ¿Okay? Después del imperio griego vino Roma. Y Roma comenzó a conquistar imperios, comenzó a conquistar ciudades poco a poco. Esa fue Roma. ¿Saben que en el año 63, antes de Cristo, llegó un general? Este general se llama Pompeyo el Grande, Pompeyo el Magno también le llamaban, ¿sí? Este general romano, Pompeyo, entró a Jerusalén, vio el templo que tenían los israelitas, los judíos, y él lo vio y se admiró de lo bonito que estaba y nunca lo destruyeron, no fue destruido. Es más, Pompeyo buscó de los políticos judíos en ese tiempo para poner al sumo sacerdote. Él apoyó, por ejemplo, para que suba Anás. ¿Se acuerdan ustedes quién era Anás? Era el sumo sacerdote del templo. Después vino el siguiente, Caifás. También él puso a Herodes 1, Herodes 2, el tetrarca, etcétera, etcétera. O sea que Pompeyo vino y conquistó la ciudad de Jerusalén, de Judea, pero nunca destruyó el templo. Así que desde los tiempos de Ezequiel hasta el año 63 que llegó Pompeyo en Roma, no había sido nuevamente destruido el templo. ¿Y saben cuándo fue destruido el templo? En el año 70 después de Cristo fue destruido nuevamente el templo de Jerusalén. Así que si vamos nosotros a ver qué es lo que en qué parte se puede sitiar la ciudad de Jerusalén, porque aquí está hablando de la ciudad de Jerusalén, de un asedio, de un sitio. Entonces, ¿en dónde entra este sitio?
Este sitio está entrando en el año 70, como también podría representar la conquista de Babilonia, la tercera conquista de Babilonia, que duró 1 año y medio, en donde murió el rey Sedequías, perdón, no era Senaquerib, Sedequías, donde allí sí murió el rey Sedequías. Pero esta conquista duró cerca de 2 años, 1 año y medio, 2 años, es lo que no se pueden poner de acuerdo los estudiosos, ¿ok? Ahora mira, quiero leer, y quiero por favor que me ayudes poniendo. Déjame borrar aquí. Lo de National Geographic. ¿Sí? Vamos a ver. Quiero que vean ustedes cómo es esto, qué fue lo que pasó realmente en el año 70. Miren esto. En el año 70, cuando llegó Tito Vespasiano, y esto, la Biblia te habla justamente de este mismo, y les voy a dar las características para que ustedes puedan darse cuenta que para mí no era Babilonia, sino estaba hablando directamente de esto. ¿Puedes subirlo un poco? No. Yo te la dejé más arriba, para arriba esto. Para arriba, al otro lado. Para abajo. Sí, para abajo, perdón. ¿Sí? Más para abajo. Sigamos. Siga más arriba, más abajo. Siga. Ok, aquí. Un poco más arriba, sube. Sube un poquito más. Esto de aquí que quede para acá. Esto que quede para acá. El sitio de Jerusalén. Ok, aquí. Miren esto. Voy a leer desde aquí. A ver, desde aquí. Dice, Tito inició el ataque por el norte. No sé si ustedes lo puedan ver bien allí. Si no, yo igual lo estoy leyendo. ¿Sí? Esto es un documento de la National Geographic. Muchos de ustedes pueden ir a buscar en enciclopedias y ustedes van a encontrar, ya sea en Wikipedia. Muchas personas no le dan importancia a la Wikipedia, pero hay mucha información. Por eso buscamos directamente en páginas históricas que tengan firma de representación quien las escribe, ¿ok? Dice aquí, Tito inició el ataque por el norte. Primero, ¿ustedes recuerdan siempre por dónde llegaba el destructor? De acuerdo a lo que dice Ezequiel, siempre llega ¿por dónde? Por el norte. ¿Se acuerdan que el norte representa siempre los instrumentos de Dios cuando va para destruir la tierra, ¿ok? Para destruir algo. Tito inició el ataque por el norte. Sus tropas desplegaron la impresionante maquinaria de asedio romana. Balistas y otros ingenios castigaban a los defensores con un bombardeo de piedras y jabalinas, mientras la infantería trataba de perforar las murallas mediante arietes. ¿Recuerdan los arietes? Mediante arietes trataban de perforar las murallas. Vigas de madera montadas sobre plataformas o en torres móviles. Para realizar esta operación era necesario nivelar el terreno, por lo que los soldados construyeron terraplenes de madera con tierra encima. La madera se obtuvo de los bosques próximos, que quedaron totalmente talados en un radio de 20 a 25 kilómetros. Ok, miren, la ciudad de Jerusalén era una ciudad prácticamente difícil de conquistar. ¿Por qué? Porque estaba en una subida, estaba en un monte. Y si tú querías llevar arietes, imagínate tú trepando troncos en una montaña. Era como difícil de conquistar por ese punto, por ese lado. Si querías derribar los muros, tenías que usar las torres móviles con estos troncos grandes. ¿Y cómo movían las torres? Mira que Tito, este de aquí es el ariete. El ariete, recuerdan la parte de aquí, hierro en las puntas, ¿no, verdad? Y con estas torres, unas torres móviles grandes, las movían para romper las murallas y romper también las puertas de madera de la ciudad para poder conquistarla. Pero resulta que como estaba en una montaña era difícil. ¿Y sabes qué se idearon los romanos?
se comenzaron a hacer terraplenes de madera. Y en esos, o sea, terraplenes vendrían a ser esos caminos, esos troncos grandes, los pusieron hacia arriba y los comenzaban a subir las bases, esos arietes móviles, los ponían encima de los troncos y los comenzaban a elevar y darle fuerza para golpear y llegar hacia la muralla. Mira, eran tan inteligentes en ese punto que los judíos creían que nadie los iba a poder conquistar en ese tiempo. Y vino Roma y los conquistó. Ahora mira, póngale otra vez, por favor. Ahora mira, vamos a ver una partecita. Por ejemplo, cuando dice de la plancha de hierro, me llama la atención algo. Súbamelo un poco. Súbamelo, bájalo. ¿Sí? Bájalo un poco más. Bájala más. Baja la mano. Aquí. Miren esto. Las características, ¿recuerdan ustedes cuando dice, toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad? Mira lo que hizo Tito. Tito levantó entonces un muro de circunvalación en torno a la muralla de la ciudad. Es decir, se levantó un muro. Tito levantó un muro circunvalando toda la ciudad. Oiga, ¿y para qué la hizo? ¿Saben para qué? Para que dice aquí, a fin de que nadie de entre los sitiados pudiera salir de noche en busca de alimentos. O sea, el sitio era en serio. Y para evitar que a alguien se le escape en la noche, hicieron una plancha, si tú buscas este término de muro, lo que Dios estaba diciendo aquí era una plancha, que era lo mismo que muro, de acuerdo a lo que dice la Septuaginta, es una palabra parecida. Puedes usar una plancha, que es una lámina grande que sirve para sostener o para mantener algo a presión, y eso era también un muro. Miren lo que dice aquí. El muro dice, a fin de que nadie de entre los sitiados pudiera salir de noche en busca de alimentos. El bloqueo se hizo sentir pronto y la cruda realidad de la hambruna se adueñó de Jerusalén. ¿Para qué era la plancha de hierro? Y nota que el hierro era Roma, representa Roma. ¿Quiénes estaban levantando ese muro? Los romanos al mando de Tito Vespasiano. Así que hay algunas características aquí con respecto a lo que sucedió. Miren esto, vamos a seguir leyendo. El versículo 3, no borres. El versículo 3 sigue diciendo, dice, toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirma luego tu rostro contra ella. ¿Sabes a quién representa Ezequiel? Porque está diciendo, afirma tu rostro. Ezequiel representa a Dios. Y mira, dice, afirma tu rostro contra ella, contra la ciudad, y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. Y es una señal. ¿Sabes que Jesús, cuando estuvo aquí, ¿no verdad? En tiempos de Roma también, Jesús dijo algo interesante. Vámonos a Lucas capítulo 21, ¿sí? Vámonos a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 20. ¿Sí? Libro de Lucas capítulo 21, versículo 20. Miren lo que dice allí. Versículo 20, ¿lo tenemos? Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, oiga, ¿quién estaba alrededor de Jerusalén? El ejército romano. Así que cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y te da una señal y te dice, mira, ¿sabes qué? La forma o cuando tú tengas que salir de Judea es cuando tú veas la abominación desoladora. Mateo 24, veamos lo que dice Mateo 24, 15. Es el mismo tema. Mateo 24, 15 dice, ¿lo tenemos? Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Y qué es lo que dice Daniel? Daniel habla de una señal para salir de las ciudades. ¿Ok? Así que mira esta situación. Cuando venga el desolador, Daniel te habla cuando venga el desolador. Entonces dice, será tiempo de ¿qué? De redención del pueblo de Dios. Ahora, cuando esto sucede, nosotros vemos, la hermana White te habla de que la señal para salir de las ciudades es cuando veamos la abominación desoladora. Ella explica que la señal para salir de las ciudades también es cuando veamos al pueblo de Dios rodeado de las tropas o de los soldados romanos. O sea, cuando venga Roma encima de nosotros. Así que esa es una señal. Cuando Ezequiel dice, o cuando Dios le dice a Ezequiel, es una señal para la casa de Israel, nos estaba diciendo prácticamente, ¿no, verdad?, lo mismo que Jesús estaba diciendo en Mateo 24 o en Lucas 21. Será tiempo, en ese momento será tiempo de ¿qué? De huir. Por eso es que dice, los que estén en Judea, huyan ¿a dónde? A las montañas o a los montes, a los campos, huyan. Porque si no, entonces va a pasar muchas cosas que más adelante Ezequiel nos explica en el capítulo 5, ¿no, verdad? Eso lo vemos el día jueves. O también vamos a seguir viendo en este capítulo, versículo número 4. Versículo 4. Hasta allí entendemos o podemos entender que hay un sitio, se trata de Jerusalén, es una señal para el pueblo de Dios, es una señal, ¿sí? Y sabemos que puede ser o bien Babilonia o bien puede ser Roma. Yo me inclino más a Roma por la plancha de hierro. Es una característica que Babilonia no hizo. Si tú vas y estudias cómo conquistó Babilonia la tercera vez, cuando el rey Sedequías huyó, tú te vas a dar cuenta que ellos nunca levantaron un muro. Nunca lo levantaron. Siempre estuvieron hicieron un sitio, sí. Y duró 1 año y medio, 2 años, pero nunca levantó un muro. En cambio, Tito sí levantó un muro alrededor, y como es hierro y representa a Roma, está claro que representa directamente la conquista de Tito Vespasiano en el año 70. Versículo 4. Dice, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Es decir, tú tienes que acostarte sobre tu lado izquierdo, Ezequiel, y sobre ti, o sea, sobre el brazo izquierdo, sobre su lado izquierdo, y no te moverás de allí, ¿no, verdad? Y vas a dormir allí, sobre tu lado izquierdo, los días, dice, de la maldad de ellos. Versículo 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Repito, miren que esta parte es interesante. Versículo 5. Yo te he dado los años de su maldad. Los años de su maldad por el número de los días. 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Dios está diciendo que la maldad de la casa de Israel son 390 años. Pongámosle acá. 390 años. Pero el Señor dice, yo te he dado los años de su maldad por los días. Dice, por el número de los años, y así llevarás tú la maldad. ¿No, verdad? En el versículo 4 dice, el número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. La maldad de ellos, dice allí, eran 390 años, que el Señor lo puso en 390 ¿qué? Días. ¿Cuántos días tenía que dormir Ezequiel sobre su lado izquierdo? 390 días, de acuerdo a lo que dice aquí. 390 días. Recuerda que en el versículo 6 de aquí mismo, vamos a leer el versículo 6, dice, cumplidos estos, te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Eso es un principio. Dice día por año. Día por año te lo he dado. Hemos aplicado este día por año en las 2300 tardes y mañanas. Hemos aplicado en algunas profecías. Dios está aplicando aquí a la inversa. Los años
que los pecados de Israel, que dice allí en la Biblia, son 390 años. Y Dios le está dando años, le está dando días por años, 390 días. Y dice, tendrás que dormir sobre tu lado izquierdo. Ahora miren, no significa que Él todo el día tenga que pasar durmiendo sobre su lado izquierdo. Repito, no significa que Él tenga que dormir. Pasa toda la noche, ya llega la mañana, en la mañana no se levanta y Él tenga que dormir. Hay algunos comentadores que dicen que esto solamente era cuando Él estaba durmiendo. Por supuesto, esto da mucho que pensar. ¿Sí? Da mucho que pensar. Lo que sabemos es que la orden de Dios es que Él tenía que dormir sobre su lado izquierdo. Oiga, pero ¿duele dormir de un solo lado? ¿O no duele? ¿No se duerme el brazo? No, como que molesta dormir de un solo lado. Pero esa era la orden de Dios, tenía que hacerlo. Ahora, quiero ver este punto. Miren, cuando habla de 390 días, hay muchos comentadores y muchos historiadores que han buscado de dónde salen estos 390 años del pecado de Israel. Y no encuentran, y no hay forma de entender de dónde salen estos 390 años. Algunos suman los 40 años del pecado de Judá más los 390 y da 430. Entonces dicen, bueno, 430 años estuvo Israel en Egipto, así que eso debe ser, pero no hay base para poder decir que Israel tuvo 390 y Judá 40. ¿De dónde? Miren, ese número de 390 hasta el día de hoy todavía hay mucha discrepancia con ese número. No se lo encuentra en ninguna parte, no se identifica qué tipo de pecado pudo haber cometido por 390 años. Ahora mira, si nosotros vamos a la Septuaginta, ¿sí? Si nosotros vamos a la Septuaginta vamos a encontrar algo interesante. Miren, vamos a ponerlo, Septuaginta, vamos a ponerlo aquí, la Septuaginta, donde dice aquí, versículo 4, dice acá, y tú dormirás sobre tu costado, el izquierdo, y pondrás las injusticias de la casa de Israel sobre él, según número de los días. ¿Cuántos días dice aquí? 150 días, los que dormirás sobre él y tomarás las injusticias de ellos. Miren, es interesante que la Septuaginta, que es una versión que fue escrita o fue traducida en el año 250 antes de Cristo y que la usaron los apóstoles, de acuerdo a algunos eruditos, y la usaron Jesús también la usó porque era la versión, digamos, más usada en los tiempos apostólicos. Entonces esa era la Septuaginta, que era la versión griega. Resulta que la masorética, que es la que tenemos nosotros, la versión escrita o traducida por los masoretas, dice 390, y la Septuaginta, que es la que estudió Jesús, la que estudiaron los apóstoles, dice 150 días. Ahora, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Con esos 390, créame, ya hay muchas personas que han buscado, yo también lo he buscado, no hay forma de encontrar un periodo que abarque esa cantidad de tiempo, 390. Pero cuando yo vi la Septuaginta y vi que decía 150 días, yo me emocioné. Y miren esta situación. Vamos a poner ahora la otra, la de National Geographic. Miren lo que dice la National Geographic. Vamos para arriba, que estaba en la primera parte, para acá, para acá, para acá. ¿Sí? ¿Más? Ok, aquí. Miren lo que pasa. La Biblia, repito, la Biblia te dice que Ezequiel tenía que dormir sobre su lado izquierdo por 390 de acuerdo a la Reina Valera. De acuerdo a la Septuaginta dice 150 días. ¿Saben cuánto tiempo duró el asedio de Jerusalén? En el año 70, según lo que dice aquí, el sitio de Jerusalén duró 5 meses.
de marzo a septiembre del año 70, y conocemos su desarrollo gracias a Flavio Josefo, que era un judío al servicio de Tito, que relató todo lo que nosotros ahora conocemos de lo que pasó en ese año. ¿Cuánto tiempo duró el sitio? 5 meses. Los meses judíos duraban 30 días. 30 días por 5 son 150 días. Y mira, es interesante porque la profecía, de acuerdo a lo que está hablando Ezequiel, te dice 150 días. Llevarás allí 150 días, de acuerdo a lo que dice la Septuaginta. El Masoreta dice 390 y no entendemos de dónde salen los 390. No es solamente yo, ustedes pueden buscar y no van a encontrar algo con respecto a los 390. Entonces, ahora, ¿por qué habla de Israel y de Judá? ¿Por qué habla de Israel y de Judá? Aquí yo quiero explicar algo. Ustedes recuerdan que el reino del norte era Israel, se la conocía como Israel, donde habían 10 tribus. ¿Sí? 10 tribus. Repito, reino del norte, Israel, se le llamaba Israel, la capital era Samaria, ¿sí? Y todas las 10 tribus estaban aquí. El que vino y la destruyó era el imperio asirio. ¿Sí? Ahora, esto se lo conoce como Israel, repito, Israel. Cuando hablamos del reino del sur se le llama el reino de Judá. Aquí, si acá habían 10 tribus, acá ¿cuántas tribus habían? 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Cuando se dividió el imperio, el reino de Israel, ¿no verdad? Con el reino de Roboam, se dividió en 2. Reino del norte, reino del sur. Judá e Israel. 10 tribus, 2 tribus. Samaria, la capital del reino de Judá, era Jerusalén. Jerusalén. ¿Y quién la conquistó? La conquistaron los babilonios. Miren, cuando ustedes vayan a ver profecías acerca del destructor del norte, ustedes se van a dar cuenta que tanto en Israel como en el reino del sur, ambos vinieron del norte, los asirios como los babilonios. Si ustedes van a leer, por ejemplo, el libro de Nahum, Nahum te habla de la destrucción de Nínive. ¿Quién destruyó Nínive? Estamos hablando de los babilonios y de los asirios. A los asirios al principio se adueñaron de Nínive, y después los babilonios conquistaron también Nínive. Destrucción. ¿Podemos aplicarlo directamente a nuestro tiempo? Sí, porque ambos representan al destructor, ambos fueron usados por Dios para hacer un trabajo, ambos fueron instrumentos de castigo o de destrucción, de acuerdo a las profecías, de acuerdo a lo que Dios enviaba. Por eso, repito, hay 2 partes. Ezequiel te dice, Israel, los pecados de Israel son 150. Así que aquí estamos dividiendo 2 grupos. Israel tiene 150 días, ¿no verdad? Aquí, 150 días. Con estos 150 días, dice, tienes que dormir sobre tu lado izquierdo. Y después, dice allí el versículo número 6, cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho. Ahora tenías que dormir sobre el lado derecho. Y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días. ¿Cuál era la casa de Judá? El reino del sur. ¿Cuánto tiempo? 40 días. ¿Cuánto tiempo el reino del norte? 150 días. Y ya sabemos por qué son 150. Si ustedes leen en su Biblia, dice 390, pero no hay forma de entender estos 390, así que la Septuaginta te aclara mejor esto, ¿ok? Así que, si nosotros vamos a la historia, estos 150 días ya se cumplió en el asedio de Jerusalén en el año 70. Ya se cumplió. Tito Vespasiano, 150 días duró el sitio. Ahora, ¿qué es el reino de Judá? ¿Saben una cosa? Yo me inclino a pensar directamente, y recuerdan una cosa, profecía no es doctrinas, ¿sí?
¿sí? Repito, profecía no es doctrina, porque a la final alguien puede decir, mira, el hermano Mauricio se equivocó porque dijo esto y lo otro. Mira, nosotros estamos tratando de llegar al mismo punto, de entender esta profecía. Y a la final alguien más puede tener luz con respecto a esto y puede acotar o decir algo más. Recuerden que a veces nosotros repetimos las profecías del año 1844 y seguimos repitiendo profecías y profecías de ese tiempo, pero la historia continúa y se van dando nuevos detalles por ejemplo, la imagen de la bestia. Hace mucho tiempo, imagen de la bestia, ¿qué es eso? Hoy nosotros entendemos y podemos estar sin ánimo de equivocarnos que la imagen de la bestia es el nuevo orden mundial, y podemos tranquilamente decir qué significa esa imagen. En el tiempo antiguo, en 1844, pues no se entendía eso. Así que lo único que se dejaba era como un poder que viene, ¿no verdad?, a matar a las personas que no adoren a la bestia. ¿Ok? Así que conforme van pasando los tiempos, vamos entendiendo un poco mejor. Pero este reino del sur, reino de Judá, la Biblia dice que son 40 días los pecados de ellos, y tendrá que por eso dormir en su lado derecho, ¿no verdad? Lado derecho. Versículo 7. Hacia el asedio de Jerusalén dirigirás tu rostro, y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. Así que al hablar ya de Jerusalén, está hablando de acá, ya no está hablando del reino del norte, de Samaria, está hablando de Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué representaba? Iglesia. Y la iglesia somos tú y yo, somos nosotros en estos tiempos. Así que Dios dice, profetizarás. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo remanente de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo hoy? De acuerdo a Apocalipsis 10, ¿se acuerdan ustedes que habíamos hablado? Que Apocalipsis 10 dice que tienes que profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Quiénes están cumpliendo ese papel? ¿Sabes quiénes? La iglesia, Jerusalén. Nosotros tenemos que predicar, profetizar otra vez. Nosotros representamos también aquí a Ezequiel. Por eso dice el versículo 7, hacia el asedio de Jerusalén dirigirás tu rostro. O sea, miras lo que va a suceder en la iglesia, Jerusalén, y con tu brazo descubierto, o sea, con fuerza, con trabajo, profetizarás contra ella. O sea, le darás el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que va a ser ¿qué? Destruido Jerusalén en un tiempo. ¿Sabes que esto se asemeja mucho al mensaje de los 3 ángeles? Tiene que ver mucho con el mensaje de los 3 ángeles. Primer mensaje, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Debes saber a quién adoras. El segundo mensaje, ha caído Babilonia, porque se viene una Babilonia espiritual. Y esa Babilonia espiritual, de acuerdo a lo que dice en profecías, va a destruir nuevamente Jerusalén. ¿Y sabes quién es Jerusalén otra vez? Somos tú y soy yo. Así que somos nosotros, es el pueblo remanente. El pueblo de Dios, no pueblo remanente, es el pueblo de Dios. Y de ese pueblo de Dios sale un pueblo remanente. ¿Ok? Entendemos ese punto. Y sabemos que se viene esa Babilonia. Así que eso da a entender lo que dice aquí. Profetiza otra vez, profetiza sobre Jerusalén. Dales el mensaje, lo que va a suceder. Ha caído Babilonia. Tercer mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice? Si alguno adora a la bestia, y viene la advertencia, si alguno adora a la bestia y tiene su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de su fornicación. Es decir, es una advertencia solemne. Mira, todo esto tiene que ver con el versículo 7 también de Ezequiel 4, donde dice que con tu brazo descubierto profetizarás, darás el mensaje. Recuerda que profeta es mensajero y profecía es mensaje. Así que tienes que dar el mensaje nuevamente. Versículo 8. He puesto sobre ti ataduras y no podrás darte vuelta de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. En otras palabras, mira Ezequiel, lo que yo te estoy diciendo se va a cumplir, quieras o no quieras. Se va a cumplir. Por eso dice, te voy a poner ataduras para que no te puedas mover de tu lado izquierdo. Toda la noche vas a dormir de tu lado izquierdo. Todas las noches, por 150 ¿qué? Días. Y por 40 días sobre tu lado derecho, ¿no verdad?
y vas a dormir 40 días y te voy a poner ataduras. Dalo por hecho, en otras palabras. Versículo 9. Miren otra parte del asedio. Toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Ponlos en una vasija y hazte pan de ellos para el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Recuerda que el número 390, de acuerdo a la Septuaginta, no es 390, sino 150 días. ¿Y la Septuaginta también es valedera? Sí. ¿Es palabra de Dios? Sí. Lo único que sucede aquí es por diferentes versiones, por traducciones. Hay algunos problemas en las traducciones. Pero como la Septuaginta, de acuerdo a los eruditos de las cuevas de Qumran en el año 1947, ellos le dieron validez, dijeron ellos que la versión más pegada al original, de acuerdo a los eruditos, repito, los eruditos que encontraron los rollos en el Mar Muerto, esos eruditos dijeron que la versión de Biblia más pegada a los originales del Antiguo Testamento es la Septuaginta. Y yo me valgo sobre lo que ellos también están diciendo. ¿Sí? 150 días. El versículo 9 te habla de que tiene que hacerse pan, tiene que tomar trigo, cebada, habas, lentejas, etc. Y dice, y haz pan para el número de los días que te vas a acostar. 150 días comerás de él. Versículo 10. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. A ver, ¿cuántas veces comemos nosotros en el día? Por lo regular comemos 3 veces, desayuno, almuerzo y merienda, ¿sí o no? Y la Biblia te dice aquí, comerás de ese pan que tú estás haciendo, vas a comer solamente 20 ciclos. ¿Sabes cuánto es 20 ciclos? Ya te digo. $20 ciclos es 24 gramos. Oiga, 24 gramos de comida. Y mira, traje unos pesos para que más o menos tú te des cuenta de esto. Dios dice que vas a comer 20 ciclos en peso de comida. Y estos 24 gramos, que son 20 ciclos, tienes que comerlo en partes durante todo el día. O sea, es todo lo que vas a comer en el día. Tú sabrás si te lo comes de una y el resto del tiempo te quedas sin comida. O lo divides 24, lo divides para 8 gramos en la mañana, 8 gramos en el almuerzo y 8 gramos en la merienda. Pero 24 gramos, mira esto. Una libra son 454 gramos. Repito, una libra es 454 gramos versus 24 gramos que Dios te está diciendo que va a comer. Una manzana mediana, no tan grande, una manzana pesa 252 gramos, es decir, abarca mucho más peso de lo que Dios te está permitiendo, que son solamente 24 gramos. No puedes comerte una manzana entera. Una zanahoria mediana, repito, una zanahoria mediana pesa 100 gramos. Así que la mitad de una zanahoria son 50. O sea, sería una cuarta parte de una zanahoria es lo que puedes comer durante todo el día. Oiga, ¿te vas a quedar con hambre? ¿Te vas a quedar con hambre? Son 24 gramos que tienes que repartirlos en todo el día de comida. Así que un tomate mediano, no tan pequeño ni tan grande, pesa 100 gramos. Una papa mediana pesa 150 a 200 gramos. Un diente de ajo. Ustedes han visto los dientes de ajo, ¿no? ¿Verdad? Los dientes de ajo, dice, un diente de ajo pesa 5 gramos. O sea, te puedes comer unos 5 dientes de ajo en el día. Aproximadamente, 5 por 5, 25 gramos. Aproximadamente, imagínate eso. ¿Ok? Un pan, una pieza de pan, el pan que nosotros comemos, una pieza de pan, de acuerdo a lo que encontré, dice pesa 33 gramos aproximadamente. 33 gramos. Es decir, en el día tú tendrás que comerte un solo pan. No sé cómo vamos a dividirlo para comer desayuno, almuerzo y merienda. Es decir, ¿te vas a quedar con hambre, sí o no?
¿sabes qué? Sí te vas a quedar con hambre. ¿Ok? Siguiente versículo, versículo 11. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. O sea, vamos a tomar una sexta parte de un hin. Esto representa 600 mililitros. 600 mililitros. En otras palabras, un vaso de agua, un vaso tiene 250 mililitros. Estamos hablando de que en todo el día tú solamente vas a tomar 2 vasos de agua y 100 gramitos más, 100 mililitros más. O sea, 2 vasos y un poquito más. Eso es todo lo que vas a tomar en el día. Y tendrás que repartirlo de acuerdo a las veces que tú tomas agua. Si hace calor, tú verás cuando tomas la mitad del vaso, te tomas entero. Oiga, ¿y qué diríamos nosotros ahora al decir que tenemos que tomar cuántos vasos de agua en el día de acuerdo a lo que hemos aprendido? 8 vasos de agua al día, ¿no, verdad? ¿Dónde quedan esos 8 vasos? El Señor dice, mira, no vas a tener ni comida, ni qué más, ni bebida. La comida la vas a comer por peso, el agua por peso, por medida, por cantidad. ¿Entendemos? Versículo número 12. Dice, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Lo cocerás a vista de ellos en fuego de excremento humano. Oiga, así que bueno, ya de por sí el comer poquito ya era como bastante. Pero no solamente eso, sino que en vez de usar leña para quemar y hacer que el pan se cocine, tengo que usar excremento ¿qué? Humano. Oiga, ¿qué sabor quedaría ese pan? Pero mira la situación, Dios le está diciendo que lo haga de esa forma, lo cocerás a la vista de ellos en fuego de excremento humano. Versículo 13. Dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los voy a arrojar. Me llama la atención una cosa. Cuando aquí dice donde yo los voy a arrojar, está hablando, dice allí, de la casa de Israel, pero Israel fue conquistado por el imperio asirio hace casi más de un siglo atrás. Repito, más de un siglo atrás fue conquistada por los asirios, en donde el reino del norte se dispersó. Unos se fueron a Etiopía, otros se fueron a Egipto, otros se fueron a otras partes del mundo, ¿sí? Y se dispersaron. Hoy en día hay un libro que se llama Las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque ya no se encuentran, ya no están la raza pura, ¿sí? Ahora hay mezclas, porque donde fueron, a los sitios donde fueron, se mezclaron con las personas que están allí, etcétera, etcétera. Los únicos que están en estos momentos es el reino de Judá, que es el estado, en la actualidad es el estado de Israel. ¿Ok? Entendemos ese punto. Pero el Señor dice, ellos van a comer su pan inmundo. Si esto ya pasó, ¿de quién está hablando? Si esto de aquí, de Israel, ya pasó, ¿no, verdad? Hace un siglo antes de que Ezequiel dijera esto, significa que todo esto se viene ¿para quién? Para el reino del sur. Y el reino del sur, ahí estamos nosotros también incluidos. ¿Ok? Así que versículo 14 dice, yo dije, Señor Jehová, mi alma no es impura. Ahí está hablando Ezequiel. Ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. ¿Por qué está diciendo Ezequiel eso? Porque él estaba viéndose comer pan calentado con excremento humano. Imagínate eso. Así que él estaba pensando en eso y comenzó a hablar, Señor, pero por favor. No, él hablaba, él sí podía hablar. O sea, no es que él cuando tenía que hablar, porque me están preguntando, dice, pero si él pensaba porque él era mudo. No, en este punto lo que hablamos al principio es que él es mudo cuando tiene que ir a reprender a alguien afuera. Él está viendo que están haciendo algo malo y él no puede ir a hablar, sino solamente él puede hablar cuando sea así ha dicho Jehová, cuando sea un mensaje directo de parte de Dios para el resto del pueblo. ¿Okay? Así que él le decía a Dios, Ezequiel estaba pensando ese pan con ese aroma, ese olor a excremento humano, qué terrible, Señor, por favor. Y ahí comienza a decirle, ¿no, verdad?
Ay Señor, mi alma no es impura, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Versículo 15. Y me respondió, Dios le respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. O sea, mira, ¿sabes qué, Ezequiel? Ok, te entiendo. No uses excremento humano, usa excremento de bueyes. Oiga, el olor es como distinto, ¿no? ¿Verdad? Pero también queda la impresión de que tú estás cocinando con excremento de bueyes y te queda el sabor, te queda el olorcito, ¿no? ¿Verdad? Mira lo que dice el Señor. Versículo 16. Me dijo luego, hijo de hombre, y aquí está lo que Dios piensa hacer. Miren lo que dice aquí, y repito nuevamente, esto ya no lo va a hacer con el reino del norte, lo va a hacer con el reino del sur, que todavía está actual, y recuerda que no es el Estado de Israel como tal, somos nosotros, el pueblo de Dios al final del tiempo. Aquí estamos nosotros pintados, ¿ok? Porque Jerusalén representa ¿qué? La iglesia, el pueblo de Dios. Dice allí, me dijo luego, hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en la iglesia, en Jerusalén, y comerán pan por peso y con angustia. Oiga, comerán pan por peso, y no solamente lo poquito, los 20 ciclos, ¿no, verdad? Sino que comerán con angustia. ¿Por qué con angustia? Porque no hay más que comer. O sea, Él dice, va a cortar. Cuando Dios dice, voy a cortar el sustento de pan, es que no va a haber de dónde sacar dinero, no va a haber trabajo, va a haber una crisis. No te vas a poder, si te daban antes un sueldo, ese sueldo en la actualidad no te va a alcanzar, porque dice, yo voy a cortar el sustento de pan. El Señor está diciendo, y vas a comer pan en peso y con angustia. Después dice, y beberán el agua por medida y con espanto. Oiga, póngale usted al espanto más o menos lo que estamos viviendo ahora. El espanto del agua. Oiga, el agua, si bien es cierto, puede venir potable, no puede venir potable, y tantas situaciones que puede haber con respecto al agua, ¿sí? Así que el Señor dice, beberán el agua por medida y con espanto, poquito, pero con un terror. ¿Qué es lo que estará pasando con el agua? Miren, hace poco tiempo decían que en los Estados Unidos estaban fluorando el agua para potabilizarla. Hubo un tiempo en que aquí en Ecuador también llegó la fluoración del agua. O sea, estaban aplicando flúor al agua para quitarle todas las bacterias y etcétera, etcétera. No le ponían cloro, no estaban poniendo cloro. Hay unas aguas afuera que son fluoradas, por ejemplo. Ahora miren la situación. Puede ser, y aquí estamos hablando en interpretación, puede ser que al hablar de agua y al hablar de pan, estamos hablando de pan de vida y estamos hablando del agua, que también puede ser acuérdate del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero más adelante te habla necesariamente de hambre. A veces nosotros no creemos que esto pueda suceder en nuestros tiempos. Este jueves, cuando nos toque hablar del capítulo 5, vamos a entender que Dios ya esto lo había dicho en Deuteronomio, que el hambre va a venir cuando la gente sea desobediente en la tierra. Y recuerda que al principio Dios decía que esta es una casa rebelde, y Dios estaba diciendo, estos son necios, son rebeldes, no me quieren hacer caso, así que tú vas a hablarles a ellos, le decía a Ezequiel. Versículo 17. ¿Y por qué Dios va a mandar el hambre y la sed? Versículo 17. Para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. O sea, entran en desesperación cuando no hay comida ni agua. Como no confían en Dios, no confían en Cristo, nosotros tenemos la ventaja como cristianos de conocer las Escrituras, y las Escrituras dicen que tenemos que confiar en Dios. No tienes que comer, no tienes trabajo, tienes problemas en tu casa, confía en Dios. Esa es
la esperanza del cristiano. Pero aquí está diciendo, y nota que está hablando del pueblo de Dios también. O sea, dentro de iglesia hay personas que confían en Dios y hay personas que escuchan de Dios pero no confían. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Dios dice aquí que les voy a mandar esto para que al faltarles el pan y el agua no tienen trabajo, entran en desesperación, comienzan a desesperarse, a entrar en problemas, se pelean entre familias, entre los esposos. Dice, se miren unos a otros con espanto y se van a ver entre ellos asustados y se van a consumir en su maldad, porque ellos, vamos a verlo eso en el capítulo 5, ellos mismos por el hambre se van a comer entre ellos mismos. Y eso es algo interesante que lo vamos a ver este día jueves cuando estudiemos el capítulo 5 de Ezequiel. Y vamos a ver por qué el Señor manda este tipo de cosas sobre, repito, el pueblo de Dios. ¿No se supone que es el pueblo de Dios y deberíamos estar bien, entre comillas? El problema no es de Dios. Dios cumple su palabra. El problema es nuestro, que nosotros deberíamos hacer parte del pacto que Dios hizo con nosotros, pero nosotros somos los desobedientes. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre el día jueves con el capítulo 5. Yo espero que se haya entendido este capítulo 4, en donde representa un asedio. Recuerda que el asedio y el sitio está profetizado tanto en Apocalipsis como Jesús lo habló en Mateo 24, Lucas 21. Ahí está el asedio, pero esta vez viene Roma, ¿sí? Pero Roma viene mezclada, viene el Estado, ¿no, verdad?, unida contra el poder religioso, la religión contra el Estado, unidas, y van a ser un poder que van a comenzar a destruir a las personas que adoren al verdadero Dios. Y ahí es donde el pueblo de Dios tiene que ser fuerte, porque a pesar de que te impongan las cosas que ellos te van a imponer, que a quién tienes que adorar, tú debes saber por fe y por lo que has estudiado que Dios siempre merece tu adoración, a pesar de lo que nos hagan, a pesar de lo que nos vayan a hacer. Porque recuerda que el cristianismo es solamente para valientes, es para valientes, no es para cobardes. ¿Ok? Bien, vamos a terminar cantando. Lo voy a borrar. El canto lema. Toda mi alma es tuya de corazón.
vamos a terminar con una palabra de oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque has permitido que podamos estudiar hoy un capítulo más del libro de Ezequiel. Acompáñanos, Señor, ayúdanos a poder entender el mensaje que tú nos estás dando. Señor, tú nos das el mensaje para que nos podamos preparar. Señor, para poder estar siempre contigo, para no ser desobedientes, para siempre acatar, Señor, los principios que tú pones en tu palabra y de esa forma nunca apartarnos de ti. Señor, si nosotros fuéramos obedientes, tantas cosas que nosotros evitaríamos en nuestro mundo. Pero Señor, gracias porque tus bendiciones, a pesar de todo, siempre están con nosotros. Acompáñanos, Señor, con tu bendición sobre las personas que están viendo el video y sobre las personas que no lo han visto, Señor, y que alguna vez lo van a ver. Protégenos de todo mal y aleja al enemigo de nuestras vidas, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche. Bendiciones, mis hermanos.